El día comenzó como cualquier otro, o eso pensaba yo. El sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era un espectáculo que siempre me había gustado, una promesa silenciosa de un nuevo comienzo. Mi maleta de mano rodaba suavemente a mi lado. El café caliente humeaba en mi mano. Era temprano, la hora en que el aeropuerto comenzaba su lento despertar, pero ya zumbaba con la energía de miles de vidas cruzándose. Viajes de negocios, vacaciones familiares, sueños y despedidas. Yo, Samuel, era parte de ese engranaje, un pasajero más, o al menos eso creía, ingenuo. Vestía mi traje oscuro, impecable, recién salido de la tintorería. La corbata de seda anudada a la perfección, los zapatos bien lustrados, reflejando las luces tenues del pasillo. Era la armadura de un hombre que se esforzaba por la excelencia en cada detalle, en cada aspecto de su vida. Caminaba con un propósito, con la confianza que dan años de trabajo duro, dedicación inquebrantable y un respeto ganado con esfuerzo. Había un vuelo importante que tomar, una reunión crucial al otro lado del país. Nada fuera de lo común, nada que justificara lo que vendría. O eso debería haber sido. Al acercarme al control de seguridad, la fila era larga, pero avanzaba con esa eficiencia mecánica que solo un aeropuerto puede dominar. Saqué mi portátil, el reloj, el cinturón, la cartera, la rutina de siempre, grabada en mi memoria de tantos viajes. Deslicé mi bandeja por la cinta transportadora, observando cómo mis pertenencias desaparecían detrás de la cortina de plástico. Luego, yo pasé por el escáner corporal. Sonó la alarma. Un pitido agudo, penetrante, una y otra vez. Ese sonido familiar que siempre me hace fruncir el ceño. A veces es la hebilla del cinturón que olvidé quitar. Otras veces es la minúscula pieza de metal en mis viejos zapatos. Estoy acostumbrado. Es parte del proceso, pensé, con una sonrisa cansada. Pero esta vez fue diferente. Un agente de seguridad, un hombre joven de complexión robusta y mirada dura, se acercó. Sus ojos no buscaban la fuente de la alarma. No se dirigían a mis pies o a mi cintura. Se detuvieron en mi piel, en el color de mi rostro, en la textura de mi cabello, en el contraste de mi traje oscuro contra mi tez. Lo sentí, ese frío y familiar escalofrío que me recorre la espalda, un presagio que conozco demasiado bien. La mirada que dice, sin palabras, sin gestos, tú no encajas aquí, tú eres la anomalía. Pase por el escáner de nuevo, ordenó con voz monótona, sin rastro de amabilidad, sin la cortesía habitual que se dispensa a los pasajeros. Su tono era una orden, no una petición. Lo hice, levantando los brazos una vez más, intentando mantener la expresión neutral. El pitido volvió a sonar, idéntico, insistente. No resonaba solo en mi oído, sino en cada fibra de mi ser, en cada recuerdo de injusticia. Otros pasajeros empezaron a observar, a ralentizar su paso. Murmullos, miradas curiosas, algunas de lástima, otras de juicio silencioso. Sentí las cámaras de seguridad. Sentí el peso del escrutinio. Necesitamos hacer una inspección manual exhaustiva, dijo el agente, esta vez con un tono más autoritario. No fue una pregunta, sino una afirmación inquebrantable, una sentencia. Se puso unos guantes azules de látex, el chasquido seco resonando en el silencio que se había formado a nuestro alrededor. Extendí los brazos a los lados. Otra vez. La palma de la mano, la espalda, el interior de las piernas, la cabeza, cada costura de mi traje. La dignidad, por un momento, se hizo pequeña, encogiéndose bajo el toque impersonal y sospechoso. Mis hombros tensos, mi mandíbula apretada. Respiré hondo, intentando mantener la calma, la compostura. Es lo que siempre hago. Es lo que mi padre me enseñó.
No les des el gusto de verte perder los estribos, Samuel. ¿Hay algo que deba declarar?, preguntó otro agente, más joven, que se había unido a la escena. Su voz sonaba inquisitiva, punzante, como si yo fuera un criminal atrapado en el acto, un contrabandista, un terrorista. No, nada, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba, con un control que me sorprendía a mí mismo. Soy un pasajero habitual, un profesional. No hay nada inusual. El primer agente se rió. Una risa corta, sin humor, casi un bufido de desdén. Todos dicen eso. Sus manos enguantadas de azul exploraron mi chaqueta, mi chaleco. Sentía cada roce, cada palpación intrusiva. No era una inspección, era una intrusión, una excavación en mi intimidad, en mi reputación. Mis pensamientos se agolpaban, formando un torbellino en mi mente. Recordé a mi abuelo, un hombre orgulloso que me enseñó el valor de la dignidad, la importancia de la educación y el poder de la paciencia. Mantén la cabeza alta, Samuel, solía decirme, su voz grave, resonando en mis recuerdos. Pero también sé inteligente. No todas las batallas se ganan con un grito. En ese momento, solo quería gritar. Quería explicar mi valía. Quería que vieran el respeto que me había ganado, la posición que ocupaba. Pero sabía que no era el momento. No así. No para ellos. La voz de la gente se hizo más fuerte. Un eco en el hall del aeropuerto. ¿Cuál es su destino? ¿Propósito del viaje? ¿Con quién viaja? Preguntas que ya había respondido, una y otra vez al facturar, al pasar el primer filtro de seguridad. Parecía que no confiaban en mi boleto, en mi identidad, en mi palabra. Parecía que no confiaban en mí. Punto final. El color de mi piel era, para ellos, la única información relevante. Sentí una punzada en el pecho, un dolor viejo y familiar. No era la primera vez. La imagen de mi padre, de pie en una gasolinera en una fría noche de invierno, siendo interrogado por la policía por parecer sospechoso en su propio coche, me vino a la mente. El mismo desprecio en los ojos de los oficiales. La misma injusticia sin motivo, sin razón, aparente, más allá de la obvia. Mi piel oscura, mi herencia, siempre había sido un imán para este tipo de atención, para este prejuicio velado y a veces descarado. No importaba el traje caro, el reloj en mi muñeca o el puesto que ocupaba. Para algunos solo importaba el color, y eso dolía, siempre dolía. Necesitamos revisar su maleta de mano, señor, dijo el segundo agente, su voz, ya impaciente, abriendo el cierre sin esperar mi consentimiento. Sentí el calor subir por mi cuello, una ola de indignación. La línea invisible había sido cruzada. La privacidad, la mínima cortesía habían desaparecido. Mis documentos, mis pertenencias personales, mis papeles de trabajo confidenciales, todo expuesto a la vista de extraños, bajo las luces brillantes del aeropuerto. Un par de jóvenes, blancos y bien vestidos, pasaron a mi lado, sus pasos lentos, sus miradas curiosas. Sus ojos se fijaron en mí por un segundo. Luego desviaron la mirada, incómodos, o quizás con un prejuicio silencioso, asumiendo lo peor. La vergüenza ajena, la mía propia, me quemaba como un fuego lento. Señor, ¿puede explicar el propósito de este objeto?, preguntó el agente, sosteniendo en alto mi placa de identificación del trabajo. Era mi tarjeta de acceso, la que me permitía entrar en zonas restringidas, la que certificaba mi posición. No mi placa oficial de autoridad, no todavía. Solo una identificación de empleado de alto nivel. Era suficiente para haber evitado todo esto. Miré la placa en su mano. Una sonrisa tensa tiró de mis labios, una sonrisa amarga que apenas llegaba a mis ojos. Este era el momento, el instante en que podía, con una simple frase, desmantelar su autoridad, exponer su error. Pero,
¿Quería hacerlo tan fácil? No, no quería que fuera tan fácil, no para ellos. Quería que entendieran, que recordaran este momento, que se enfrentaran por una vez a las consecuencias de sus acciones, de sus prejuicios arraigados. Mi corazón latía fuerte, un tambor en mi pecho. Pensé en todas las veces que había sentido esta impotencia, esta frustración hiriente. Las palabras de mi abuelo resonaron de nuevo. No siempre tienes que mostrar todas tus cartas a la vez, Samuel. Deja que ellos te subestimen. Ahí es cuando ganas. La inteligencia supera la fuerza bruta. La sabiduría supera la ignorancia. El agente esperaba mi respuesta, sosteniendo mi identificación como si fuera una prueba incriminatoria, una clave robada. La gente seguía pasando, cada mirada un pequeño juicio. Mi vuelo, que partía en 45 minutos, parecía ahora una meta lejana e inalcanzable. La humillación era tangible, pesada, una manta asfixiante sobre mí. Decidí no mostrarlo. Todavía no. Los miré a ambos agentes, sus rostros impasibles, endurecidos, sus manos aún rebuscando entre mis cosas con una torpeza innecesaria. Mi silencio se hizo un escudo, una barrera infranqueable. Un plan empezaba a formarse en mi mente, frío y calculado, mientras ellos seguían cavando su propio agujero. Esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, no me quedaría con el nudo en la garganta. Esta vez, la dignidad sería mi arma. El agente mayor, al ver mi falta de respuesta, me miró con una expresión de exasperación creciente, de impaciencia. Señor, necesitamos una explicación. Esto es seguridad aérea. No estamos jugando. Su tono era una mezcla de amenaza y condescendencia, como si estuviera hablando con un niño travieso. Lo sé, dije. Mi voz apenas un susurro que, sin embargo, capturó su atención. Mis ojos se encontraron con los suyos, manteniendo la mirada. Créame, sé exactamente lo que es la seguridad aérea. Mejor de lo que se imagina. Y con esas palabras, el telón de esta humillante escena se cerraba, pero el verdadero drama apenas comenzaba. La verdad estaba ahí, en mi mano, palpable, pero no era el momento de desvelarla. Todavía no. La paciencia es una virtud, especialmente cuando se busca la justicia. Mi pasaporte con su chip de seguridad avanzado, mi boleto de primera clase en el teléfono, mi tarjeta de embarque escaneada. Nada de eso parecía registrarse en sus mentes. Para ellos, yo era solo un hombre negro en un traje caro. Un elemento fuera de lugar. El guardia mayor, con una cicatriz sobre la ceja, cruzó los brazos. Su mirada era penetrante, casi acusatoria. Su compañero, un joven de no más de 25, jugaba con su radio, nervioso, pero manteniendo una distancia que me parecía calculada, de seguridad y de desconfianza. «Señor Davis», dijo el mayor, su voz áspera, «entendemos que tiene un vuelo. Pero este acceso es restringido, para personal autorizado. Lo repito, ¿por qué está aquí?» Mi paciencia, forjada en años de encuentros similares, empezaba a tensarse. No podía permitir que mi ira se mostrara. Mi padre siempre decía que la ira es un lujo que nosotros no podíamos permitirnos, porque la ira de un hombre negro siempre se interpreta como agresión. Respondí con la misma calma que me había esforzado en cultivar. Lo sé, y yo soy personal autorizado. Solo estoy esperando a mi contacto. Una mentira piadosa, pero necesaria para prolongar el acto. Quería que lo vieran, quería que esto quedara registrado. No solo en mi memoria. El guardia mayor se rió, un sonido seco y sin humor. ¿Un contacto? Señor, no hemos sido notificados de ningún contacto en esta área con usted. ¿Podría, por favor, mostrarme su identificación de empleado? De lo contrario, tendré que reportar su presencia como una intrusión. La palabra intrusión.
Se clavó en mí como una espina. Era el eco de todas las veces que me habían hecho sentir como un intruso. En el vecindario de clase alta donde vivía, en la universidad, en la sala de juntas. Siempre un intruso, nunca un igual. Sentí el peso de la historia sobre mis hombros, la de mis ancestros, la de mis padres, la mía propia, siempre luchando por un lugar que debía ser nuestro por derecho, siempre cuestionados. Mi mano se movió instintivamente hacia mi bolsillo interior, donde descansaba mi credencial. La sentí, fría y familiar, bajo la tela. Podría haber terminado todo en ese instante. Podría haberles ahorrado la vergüenza, a ellos y a mí mismo, la prolongada humillación. Pero algo dentro de mí se negó. Una parte de mí. La parte que estaba harta. La parte que llevaba siglos de indignación acumulada. Quería que esto continuara. Quería ver hasta dónde llegaría la insolencia. Quería que el espejo que les iba a poner delante reflejara toda su fealdad. No solo un atisbo. No la tengo encima en este momento. Mentí de nuevo, con una convicción que me sorprendió a mí mismo. La dejé en mi oficina. Mi vuelo sale en 1 hora y media. Estoy aquí para relajarme antes del abordaje. El guardia mayor intercambió una mirada con su compañero. Una mirada llena de implicaciones que no necesitaban ser verbalizadas. Otro de esos, inventando excusas. Señor Davis, su situación es irregular, dijo el guardia mayor, acercándose un poco más. Lo vamos a tener que acompañar a la oficina del sargento Miller. Él podrá verificar su historia o tomar las medidas necesarias. ¿Medidas necesarias? Mi voz se endureció imperceptiblemente. ¿Se refiere a la policía? ¿Por qué? ¿Por esperar un vuelo en un aeropuerto? Por no identificarse adecuadamente en una zona sensible, señor. El joven guardia, que hasta ahora había estado en silencio, se atrevió a intervenir, con una voz tensa pero segura. Es el protocolo. Protocolo. Esa palabra, tan a menudo usada para justificar el prejuicio. Protocolo para los blancos, sospecha para los negros. Una historia vieja como el tiempo. Acepté con un leve movimiento de cabeza. Muy bien, acompáñenme. Y así, con la dignidad intacta, o al menos eso intentaba proyectar, empecé a caminar. Los dos guardias, uno a cada lado, como si fuera un prisionero de alto riesgo. Los pocos pasajeros que pasaban nos miraban con curiosidad, algunos con una expresión de lo sabía, otros con lástima. Sentí sus ojos quemándome la espalda, pero me obligué a mirar hacia adelante. Mi mente, sin embargo, estaba alerta. Absorbía cada detalle, cada mirada, cada gesto. Recordé las palabras de mi abuela, una mujer fuerte y sabia que había visto más injusticia de la que se podía contar. Hijo, a veces la mejor venganza es la calma. Deja que se ahorquen con su propia cuerda. Solo dale suficiente soga. Esas palabras me daban fuerza. Me recordaban que mi objetivo no era la confrontación, sino la exposición. La justicia, no la simple reacción. La oficina del sargento Miller no era más que un cubículo de vidrio, pero él se comportaba como si fuera su fortaleza. Un hombre corpulento, de cabello ralo y ojos pequeños y penetrantes, con un bigote gris bien cuidado. Su uniforme, ajustado a su barriga prominente, estaba impecable. De su cinturón colgaban las llaves, la radio, la linterna y una porra, símbolos de un poder que él evidentemente disfrutaba ejercer. Cuando entramos, Miller ni siquiera levantó la vista de unos papeles que tenía sobre su escritorio metálico. Los guardias se detuvieron a mi lado, en posición de firmes. Parecían más jóvenes y menos seguros, bajo la mirada de su superior. ¿Tenemos un problemita aquí?, Miller preguntó, su voz ronca, sin mirarnos a ninguno. Estaba subrayando algo con un bolígrafo rojo.
El aire en la pequeña oficina era denso, impregnado con el olor a café rancio y desinfectante. Sargento, este señor se ha negado a identificarse en el área restringida del pasillo J, dijo el guardia mayor, con un tono de voz que sonaba casi apologético, como si yo fuera un fracaso suyo. Finalmente, Miller levantó la vista. Sus ojos, pequeños y fríos, se posaron en mí. Recorrieron mi traje, mi piel, mi pelo bien cuidado. No había reconocimiento, solo un cálculo frío, una evaluación rápida basada en suposiciones. ¿Y cuál es el problema, señor? Su voz, ahora dirigida a mí, tenía un tinte de desdén. ¿Cree que las reglas no aplican para usted? Las reglas aplican para todos, no, sargento, respondí. Mi voz era aún más baja, más controlada. Mi único problema es que me están deteniendo sin causa justificada y me están tratando como un criminal. Miller resopló, un sonido que le salió de la nariz. ¿Sin causa justificada? Está en una zona de acceso restringido, sin identificación y negándose a cooperar. Para mí, eso es bastante justificado. ¿Quién es usted, en realidad? Sentí la punzada de la injusticia. La necesidad de defenderme era abrumadora, pero sabía que si cedía, si mostraba la credencial ahora, solo sería otra vez una historia de él se salvó a sí mismo. Yo no quería salvarme, quería exponer la dinámica, quería que se sintieran, quería que esto fuera una lección. Soy un pasajero, sargento, y espero mi vuelo, respondí, mirándolo directamente a los ojos. No bajé la mirada, no parpadeé. Mi terquedad pareció enfurecerlo. Su rostro, ya algo rojo, se puso más oscuro. Se levantó de su asiento. Su silla crujió bajo su peso. Caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Su aliento olía a tabaco y café. «Mire, señor», dijo con la voz baja y amenazante, «no tengo tiempo para sus juegos. O me da una identificación válida ahora mismo, o llamo a la policía del aeropuerto. Y créame, no querrá que ellos se involucren. Las cosas se pondrían mucho más incómodas para usted. Y su vuelo lo perderá. Eso se lo aseguro». La amenaza era clara, el tono escalofriante. Estaba utilizando todo su poder, todo su uniforme, toda la autoridad percibida para intimidarme. Un juego de poder que conocía demasiado bien. Pero esta vez las fichas estaban a mi favor, aunque él no lo supiera. «No hay necesidad de la policía, sargento», dije, con una calma que desmentía el Sumiridi, volcán en mi interior. «No hemos llegado a ese punto. Solo pido que se me trate con el respeto que cualquier ciudadano merece». Miller sonrió, una sonrisa torcida y llena de desprecio. «Respeto se gana, señor. Y usted no lo está haciendo muy bien. Si no quiere a la policía, entonces tendremos que tener una conversación un poco más formal. En la sala de interrogatorios. Allí podremos aclarar todo sin interrupciones. La sala de interrogatorios». La frase sonó como un eco de una película barata, pero la realidad era mucho más pesada. Estaban subiendo la apuesta, y yo lo estaba permitiendo. «Muy bien, sargento», respondí, mi voz ya casi un susurro. «Acompáñeme». El guardia joven abrió la puerta del cubículo, revelando un pasillo angosto y poco iluminado. Miller me indicó el camino con un gesto brusco de cabeza. Caminé delante de ellos, sintiendo la opresión del lugar y el peso de su anticipación. Cada paso resonaba con una mezcla de indignación y una extraña sensación de empoderamiento. Estaban cavando su propia tumba con cada segundo que pasaba. Y yo era el silencioso arquitecto de su perdición. La sala era pequeña, sin ventanas. Una mesa metálica en el centro, con dos sillas a un lado y una al otro. Las paredes eran de un color gris triste, y la única luz provenía de un fluorescente que zumbaba débilmente en el techo. Miller me indicó la silla individual.
Me senté. El metal estaba frío bajo mis manos. El silencio era casi total, solo interrumpido por el zumbido de la luz y el latido, ahora acelerado, de mi propio corazón. El sargento Miller se sentó frente a mí, con los dos guardias de pie detrás de él, como refuerzos. Su expresión era de triunfo anticipado, como si ya hubiera ganado. Pero el juego apenas estaba comenzando. En mi mente, la jugada maestra ya estaba en marcha. Solo era cuestión de tiempo. El verdadero Samuel Davis estaba a punto de levantarse, y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. La voz del guardia se endureció, sus ojos escudriñándome con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. No me veían como un pasajero, me veían como un problema. Señor, ¿podría explicarnos por qué se encuentra en esta zona restringida sin la acreditación visible adecuada? Su tono no era de pregunta, era una sentencia, una acusación prefabricada que solo esperaba una confirmación. Sentí el familiar nudo en el estómago, ese que solo los hombres negros en ciertas situaciones conocen bien. No era miedo, no era nerviosismo, era el peso de una historia, de incontables momentos donde mi presencia era cuestionada, mi derecho a existir en un espacio público, puesto en tela de juicio. Mi mano, sin que yo lo notara, se cerró en un puño suave, escondido en el bolsillo del pantalón. Una pequeña resistencia silenciosa. Ya le he dicho que estoy aquí por trabajo, respondí, mi voz deliberadamente tranquila, un contraste con la creciente hostilidad en la suya. ¿Necesita algún otro detalle? El segundo guardia, más joven y visiblemente ansioso por impresionar a su superior, se acercó, sus ojos fijos en mi maletín de mano. No buscando drogas, no buscando armas, buscando la justificación de su sospecha. Señor, necesitamos ver su identificación, y sería mejor que coopere plenamente. Su tono era una amenaza apenas velada. Coopero. La palabra resonaba vacía en mis oídos. ¿Cooperar con qué? ¿Con la presunción de mi culpabilidad? ¿Con la ceguera que solo ve un color y no a un ser humano con una vida, con sueños, con una familia que espera? ¿Coopero con su necesidad de justificar sus prejuicios? Un recuerdo me asaltó, vívido y doloroso como si hubiera ocurrido ayer. Tenía 16 años. Había ahorrado cada céntimo que pude, trabajando en el supermercado después de la escuela, para comprar un traje nuevo. Era para mi baile de graduación. Un esfuerzo enorme para mi madre, que había puesto el resto. Salí de la tienda, la bolsa con la prenda cuidadosamente doblada en mi mano, y dos policías me detuvieron. Me preguntaron dónde había robado el traje. En plena calle, delante de mis amigos, con la etiqueta de la tienda todavía pegada al cuello. La humillación fue asfixiante. Mi madre llegó corriendo, alertada por un vecino, suplicando, mostrando el recibo con manos temblorosas. Me dejaron ir con una disculpa fría, casi burlona, pero la cicatriz nunca se borró. Se quedó grabada en mi alma, un recordatorio constante. Esa tarde, mi madre me miró a los ojos, con lágrimas en los suyos, que me quemaban más que las palabras de los policías. «Hijo», me dijo, su voz apenas un susurro. «Siempre tendrás que ser el doble de bueno, el doble de respetuoso, el doble de paciente. Pero nunca dejes que te roben tu dignidad. Nunca permitas que definan quién eres por el color de tu piel». Ahora, aquí estaba de nuevo. Un aeropuerto internacional. Un hombre negro, bien vestido, con un maletín de cuero. El escenario era distinto, los uniformes diferentes, pero la obra era la misma. Y los actores, con sus insignias de seguridad, recitaban el mismo guión de sospecha y superioridad. Una narrativa cansada, repetida hasta el hartazgo. Miré a los dos guardias. Sus rostros, para mí, se fusionaban con los rostros de todos los que me habían juzgado antes sin conocerme.
No había enojo manifiesto en mi expresión, solo una calma profunda, casi pétrea, que parecía irritarlos aún más. No querían calma, querían mi nerviosismo, mi sumisión, querían la confirmación de sus prejuicios, una señal que validara su intervención. Mis ojos se movieron lentamente, capturando los gestos, las microexpresiones. El jefe de seguridad, un hombre de mediana edad con una barriga incipiente y una mirada de cansancio, pero también de autoridad autoimpuesta. Y el joven, impetuoso, con la adrenalina burbujeando bajo su piel. Este último parecía ansioso por probarse, por demostrar su valía, tal vez reprimiendo un instinto de cautela, que aún no había sido completamente erradicado por la experiencia o el entrenamiento. Mi identificación está en mi cartera, dije, y di un paso deliberado para sacar mi billetera de mi bolsillo interior. Cada movimiento era calculado, lento, preciso. Quería que lo vieran todo, quería que se convencieran plenamente de su error. El guardia principal extendió la mano con impaciencia. Démela, yo la reviso. Su mano casi rozó la mía. No había ni un ápice de respeto, solo la exigencia fría de quien se siente con el derecho a todo. Hice una pausa. Observé la prisa en sus ojos, la certeza inquebrantable de que tenían la razón. Esta era la arrogancia del poder infundado, la creencia de que un uniforme otorgaba el derecho a deshumanizar, a juzgar, a condenar. Pensé en mi equipo, en la confianza que habían depositado en mí para dirigir esta vasta operación. Pensé en el sistema que había trabajado tan duro para mejorar, para hacerlo más justo, más eficiente, más seguro para todos. Y aquí estaba, siendo tratado como un intruso, como un criminal potencial por las mismas personas a las que se suponía que debía liderar, proteger e incluso disciplinar si fuera necesario. El joven guardia se impacientó. «Rápido, señor. Tenemos que asegurar esta zona». Su mano se movió hacia mi brazo, como si fuera a agarrarme. Una frontera a punto de ser cruzada. El ambiente a nuestro alrededor se tensaba. Otros pasajeros comenzaban a notar la escena. Algunos disimulaban, mirando hacia otro lado. Otros, más audaces o simplemente curiosos, nos observaban con disimulo. Sentía sus miradas, sus juicios silenciosos, sus propias historias proyectadas en la escena. ¿Me veían como un delincuente? ¿Como una víctima? ¿O simplemente como una molestia que retrasaba su vuelo? Fue en ese instante. Una chispa, un fuego frío encendido dentro de mí. No era solo por mí, no era solo por mi propia humillación, era por mi madre, era por el adolescente en la calle con su traje nuevo, era por cada persona que había sentido esta misma punzada de injusticia, de ser reducido a un estereotipo. Dejé que mi mano se detuviera, congelada a mitad de camino hacia mi cartera. Mis ojos se encontraron con los del guardia principal, sin parpadear. En los suyos vi un atisbo de algo. ¿Victoria? ¿Fastidio por mi lentitud? ¿O la simple y arraigada confirmación de su sesgo? La certeza de que yo era exactamente el tipo de persona que merecía ser interrogado. Antes de que la revise, dije mi voz, bajando un tono, haciendo que tuvieran que inclinarse ligeramente para escucharme. Hay algo que quiero que entiendan. Ellos me miraron, perplejos por mi repentino cambio de ritmo. Mi silencio, mi control sobre la situación, los había desarmado más que cualquier protesta. Quiero que lo tengan muy claro, continué, mi mirada firme, inquebrantable. Quiero que piensen muy bien en lo que están haciendo, en cada palabra, en cada gesto. El jefe de los guardias frunció el ceño. No sé de qué habla, señor. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro deber. Oh, lo sé, respondí, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Era una sonrisa triste,
una sonrisa de anticipación. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablar, de su trabajo y de su deber. Mis dedos finalmente tocaron la piel de mi cartera, el peso familiar de la credencial dentro de ella. Todavía no la sacaría. No todavía. Quería que cada fibra de su ser registrara el momento. La tensión llenaba el aire, densa, casi palpable. Sabía que estaban a punto de cruzar una línea que no podrían desandar. Y yo, por una vez, estaba en control de cada paso de ese cruce. El joven guardia, inquieto, miró a su alrededor. Los murmullos de los pasajeros eran más fuertes ahora. La escena era incómoda, pero el jefe de seguridad parecía imperturbable, convencido de su autoridad, de su impunidad. «Entregue su identificación, señor», ordenó el jefe de los guardias, su paciencia claramente agotada. Su voz, ahora, no era una sugerencia, era un ultimátum. O tendremos que proceder de otra manera. Una manera que él creía que me pondría en mi lugar. Una manera que él creía que afirmaría su poder. Pero no tenía idea del verdadero poder que estaba a punto de desatar. Mis ojos, llenos de una determinación fría, se encontraron una vez más con los suyos. No había miedo, solo un cálculo sereno. Todavía no. Quería que la lección fuera imborrable. Quería que el eco de este momento resonara en sus carreras por el resto de sus vidas. Todavía no revelaría mi carta, pero la tenía en la mano, lista para jugarla. La pregunta no era si lo haría, sino cuándo y con qué impacto. La seguridad del aeropuerto, la que ellos creían defender con tanta vehemencia y ceguera, estaba a punto de presenciar su propia falla. Y yo sería el testigo. Y el juez. Mis venas palpitaban con una rabia silenciosa. La familiar sensación de ser juzgado, reducido, solo por el color de mi piel, me asfixiaba. Había luchado tanto, ascendido tan alto, para encontrarme aquí otra vez. ¿De verdad importaba todo mi esfuerzo? ¿Mi rango? ¿Mi autoridad? Para ellos, solo era un hombre negro sospechoso. El oficial, un tipo fornido con una mirada petulante, se acercó un paso más. Su aliento olía a café amargo. «Vamos a tener que llevarlo a una sala privada, señor», dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. No era una sugerencia, era una orden. Su mano se extendió, como si fuera a sujetar mi brazo. Ese fue el límite, el umbral que no cruzaría. No esta vez, no aquí. Mis ojos se encontraron con los suyos. No había miedo en mi mirada, solo una frialdad que pareció perforar su arrogancia. La palma de mi mano se deslizó lentamente hacia el bolsillo interior de mi chaqueta. Cada movimiento fue deliberado, calculado. Un acto de paciencia tensa. Los oficiales se tensaron. Pensaron que iba a resistir, a discutir. Estaban listos para la confrontación. Pero lo que saqué no era lo que esperaban. No era un arma. No era una identificación de viaje común. Era una placa. Brillaba bajo las luces del aeropuerto. Grabado en ella, con una autoridad innegable, se leía mi nombre y mi título. Jefe de Seguridad Aérea. Y justo debajo, el emblema de la Autoridad Aeronáutica. El primer oficial que me había abordado palideció. Sus ojos se abrieron en shock, pasando de mi cara a la placa, una y otra vez. El tipo fornido, el que quería llevarme a la sala privada, retiró su mano como si se hubiera quemado. Sus ojos, antes llenos de superioridad, ahora solo mostraban un pánico creciente. El silencio se hizo denso. El murmullo habitual del aeropuerto pareció desvanecerse. Solo se escuchaba el latido furioso de mi propio corazón, y quizás el de ellos también. Miré la placa en mi mano, luego a los 3 oficiales frente a mí. Sus caras eran un poema de incredulidad y horror. Susurros ahogados, intercambios de miradas nerviosas. Uno de ellos, el más joven, tragó saliva con fuerza. «¿Qué? ¿Qué es esto?», balbuceó el primer oficial. Su voz apenas un susurro,
No respondí de inmediato. Los dejé cocinarse en su propio asombro. Los dejé sentir el peso de su error, el peso de sus prejuicios. Finalmente, hablé. Mi voz era baja, tranquila, pero cada palabra resonó con una autoridad que no habían percibido antes. Es mi identificación oficial. ¿Hay algún problema? La ironía era un cuchillo afilado. Mis palabras eran simples, pero su impacto fue devastador. Podía ver cómo sus cerebros luchaban por procesar la información. El hombre que acababan de humillar, de perfilar, de amenazar con una detención, era su jefe. El fornido oficial, el que me había ordenado a la sala privada, empezó a temblar ligeramente. Sus ojos buscaron a su alrededor, como si esperara que una cámara oculta apareciera para revelar la broma. Pero no había broma, solo la cruda realidad. Pero, señor, nosotros, intentó decir, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. No había excusas, no había forma de retroceder. A mi alrededor, algunos pasajeros que habían estado observando la escena con creciente curiosidad, ahora también notaban la transformación. La tensión cambió de una amenaza hacia mí, a una presión insoportable sobre los oficiales. Mantuve la placa en alto por un momento más, permitiendo que la gravedad de la situación se asentara. Luego, con un movimiento lento, la guardé de nuevo en mi chaqueta. No hacía falta que la viera más tiempo. El mensaje había sido entregado. Me gustaría hablar con su supervisor, dije. Mi voz era serena, casi fría. El oficial más joven, casi en un acto reflejo de pánico, sacó su radio. Sus manos temblaban. La llamada se hizo. El aire vibró con una mezcla de pavor y la inevitable rendición. Sabía que la verdadera conversación estaba a punto de comenzar. Y no sería en una sala privada, como ellos habían planeado. Sería aquí, a la vista de todos. Mi dignidad, que habían intentado pisotear, estaba intacta. Y ahora era el turno de ellos de enfrentar las consecuencias. Miré al fornido oficial una última vez. Sus ojos bajaron, su postura se encogió. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una sombra de miedo y vergüenza. El juego había cambiado, y yo, el hombre que solo hacía unos minutos era un sospechoso, ahora estaba a cargo. La espera por el supervisor se sintió como una eternidad, pero cada segundo era un testamento a la inversión del poder. La justicia poética empezaba a tejerse, y mi corazón, aunque todavía dolía, empezaba a sentir un atisbo de algo que no era rabia. Era resolución. El aire se volvió espeso. Mis palabras flotaron en el silencio, cargadas de una verdad que ellos no esperaban. Mis credenciales, antes un simple objeto de identificación, ahora eran un martillo golpeando su arrogancia. El joven oficial, el mismo que me había interrogado con tanta desfachatez, palideció. Sus ojos, antes llenos de una falsa autoridad, ahora reflejaban un miedo inconfundible. Parpadeó, miró mi placa, luego a sus compañeros y de vuelta a mí. La confusión se transformó en un terror helado. Era como si un velo se hubiese rasgado, revelando una realidad que los dejó expuestos, vulnerables. «Ja, jefe», balbuceó, su voz apenas un susurro que se quebró en el aire. La palabra se atascó en su garganta, una confesión de su error y de la inminente caída que sentía aproximarse. Pude ver el temblor en sus manos, la forma en que sus hombros se encogieron, intentando hacerse más pequeños, invisibles. Los otros oficiales, que hasta hacía un momento me veían como una amenaza, ahora se encogieron. La imagen del sospechoso se desvaneció, reemplazada por la del superior, el hombre al que debían rendir cuentas. Podía ver cómo sus mentes luchaban por procesar la información. El hombre negro, el viajero con aspecto desaliñado que habían decidido detener
por capricho y prejuicio, era la máxima autoridad de seguridad del aeropuerto. La ironía era tan palpable que casi dolía. No levanté la voz. Mantuve mi tono firme, glacial, cada palabra pesada con el peso de la experiencia y la autoridad. Sí, jefe de seguridad aérea. Y quiero saber exactamente qué está pasando aquí. Quiero cada detalle, cada paso de su procedimiento, cada motivo detrás de su decisión de detenerme. Cada palabra era un escalpelo, diseccionando la escena, su comportamiento, su error. Era un momento que se había repetido en mi mente cientos de veces a lo largo de mi vida. La humillación, la rabia contenida, la necesidad de demostrar mi valía una y otra vez. Pero esta vez, las tornas habían cambiado drásticamente. Y no era solo mi batalla, era la de todos los que habían pasado por lo mismo. Un oficial mayor, con galones que indicaban más experiencia, se acercó, tambaleándose, ligeramente. Su rostro estaba surcado por la incredulidad y un sudor frío que brillaba bajo las luces del aeropuerto. Señor, jefe, lo sentimos mucho. No sabíamos. Esto es un terrible malentendido. Lo juramos. Las excusas comenzaron a brotar, desesperadas, poco convincentes. ¿Un malentendido?, repliqué, sin dejar que la falsa disculpa me afectara. Mi mirada era un dardo. Un malentendido fue el día que fui el único al que se le pidió el boleto en un tren lleno. Un malentendido fue cuando me siguieron por una tienda de lujo, pensando que iba a robar. Esto. Señalé la escena con un gesto tranquilo pero decisivo, abarcando a todos ellos. Esto es perfilamiento racial, y aquí, en mi aeropuerto, bajo mi supervisión. Eso es inaceptable. La palabra Mei resonó, subrayando la magnitud de su error. No era solo un superior, era su superior directo. Mis palabras resonaron en el pasillo, silencioso, salvo por el murmullo de otros pasajeros que, ajenos a la dramática revelación, comenzaban a notar la tensión. Mis ojos recorrieron a cada oficial, deteniéndose en el joven que había iniciado todo. Vi la vergüenza, el pánico, pero no buscaba venganza personal en ese instante. No era mi estilo. Buscaba justicia. Buscaba un cambio que trascendiera este incidente. Una lección que se grabara en la estructura misma de este lugar. Recordé a mi padre, contándome historias de su juventud, de cómo siempre tuvo que trabajar el doble para que lo vieran como igual, para que le dieran una oportunidad. Recordé a mi madre, con esa mirada de resignación cansada, cada vez que algún comentario despectivo llegaba a nuestros oídos, una herida silenciosa en su alma. Había prometido que si alguna vez tenía el poder, lo usaría para que nadie más tuviera que sentir esa punzada en el pecho, ese agotamiento constante de tener que defender su propia existencia. Esta era mi oportunidad de honrar esa promesa. Díganme sus nombres y números de identificación. Todos ustedes, ordené, mi voz inquebrantable, tan fuerte como la primera vez, pero ahora con un peso innegable. Y quiero el nombre del supervisor de turno de este sector, ahora mismo. El oficial mayor se apresuró a obedecer, su antigua autoridad desmoronándose ante la mía. Dictó los nombres, la voz temblorosa, casi inaudible. Era la humillación que ellos habían intentado infligir sobre mí, de vuelta multiplicada, pero con un propósito. No era mi objetivo disfrutar de su miedo. Mi objetivo era establecer un precedente, que este error no se repitiera. Mientras el supervisor de turno se acercaba, un hombre de unos 50 años, con una expresión de perplejidad y luego horror, sentí una extraña mezcla de emociones. Había logrado mi objetivo inmediato de desarmar la situación. Había demostrado que no toleraría el abuso de poder ni el prejuicio. Pero la victoria no se sentía dulce. Se sentía pesada. El cansancio de una batalla que nunca terminaba. La carga de saber que
Este tipo de incidentes seguían ocurriendo a diario en silencio. El supervisor, el sargento Miller, me reconoció al instante. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mandíbula cayó. «Jefe David, ¿pero qué? ¿Qué está sucediendo aquí, por Dios?» Su voz era un grito ahogado de pánico y confusión. Era evidente que no tenía idea de la situación, y su rostro pasó del reconocimiento a la consternación, al darse cuenta de que sus propios hombres habían cometido tal error y que él era responsable. «Lo que está sucediendo, sargento Miller», dije, mirando a los oficiales, que ahora se encogían detrás de él, con la cabeza baja, incapaces de sostener mi mirada. «Es una lección dolorosa sobre lo que no se debe hacer y sobre las graves consecuencias de permitir que los prejuicios dicten nuestras acciones en un puesto de seguridad». Hablé con una convicción que sentía hasta los huesos. La cara de Miller se descompuso. Sabía las implicaciones, no solo para sus hombres, sino para su propia carrera, para la reputación de su departamento. La cadena de mando y la confianza que se depositaba en ella acababa de ser quebrada. «Quiero un informe completo de este incidente en mi oficina para la primera hora de la mañana. Cada detalle, cada conversación, cada justificación que estos oficiales puedan inventar, y quiero que estos oficiales sean retirados de servicio de inmediato en espera de una investigación formal que yo mismo supervisaré». No hubo objeción, solo asombro y una aceptación sombría de mi autoridad. Mi viaje, que había comenzado con una simple conexión, ahora se había convertido en un campo de batalla para mis principios, una plataforma inesperada para una lucha mayor. La injusticia tenía un precio alto para quienes la perpetraban, y hoy algunos tendrían que empezar a pagarlo. Pero esto era solo el principio. La herida en la comunidad era profunda, y mi resolución de sanarla, de evitar que otros sufrieran lo que yo había sufrido y lo que mis antepasados habían soportado, era más firme que nunca. Esto no podía terminar con un simple castigo administrativo. Necesitaba que el mensaje se escuchara alto y claro, no solo dentro de este aeropuerto, sino mucho más allá. Y aún quedaba mucho por hacer para asegurar que esta lección fuera comprendida por todos. El aire de mi oficina se sentía distinto ese día. Más pesado, más cargado. No por el incidente en sí mismo, sino por la resonancia de 1000 incidentes pasados que ahora vibraban en mi memoria. Me senté en mi escritorio, con el informe del turno matutino frente a mí, las páginas casi ardiendo bajo mi mirada. Las caras de esos guardias, sus miradas de desdén cuando me vieron por primera vez, luego la sorpresa, el pánico. Todo se repetía en mi cabeza como una cinta mal grabada. No era solo un incidente aislado, era, como tantas veces antes, la punta afilada de un iceberg gigante de actitudes y prejuicios que conocía demasiado bien, que había soportado en silencio incontables veces. Recordé viejos episodios que me habían tallado, moldeado en el hombre que soy. La vez que me negaron la entrada a un restaurante exclusivo por mi código de vestimenta, a pesar de ir impecable con mi traje más caro, mientras otros con atuendos similares pasaban sin problema. La mirada sospechosa, casi acusadora, en las tiendas de lujo cuando solo quería ver un reloj o un artículo. Las incontables veces que mi palabra fue cuestionada, mi inteligencia subestimada, mi autoridad ignorada, solo por el matiz de mi piel. Cada uno de esos momentos se había convertido en una cicatriz silenciosa, invisible para el mundo, pero profundamente grabada en mi alma. Y ahora, aquí estaba yo, como jefe de seguridad aérea, con el peso de la responsabilidad y el poder tácito de no permitir que una injusticia así prosperara bajo mi vigilancia,
en el espacio que se suponía que yo debía proteger. La primera llamada fue al director del aeropuerto. Su voz, al principio relajada y cordial, se tornó grave y profundamente preocupada al escuchar mi relato detallado de lo sucedido. «Absolutamente inaceptable, comandante», dijo con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Iniciaremos una investigación exhaustiva de inmediato, sin excepciones ni miramientos. Esto no es solo una violación de protocolo, es una mancha en nuestra reputación, un fallo en nuestra humanidad». Había un temblor casi imperceptible en su voz, una mezcla de vergüenza institucional y una urgencia genuina por rectificar el error. Sabía que no solo era un problema para mí, sino para la imagen y la ética de todo el sistema que él también representaba. Luego, me comuniqué con Recursos Humanos. Pedí que se programara una reunión formal con los guardias involucrados para esa misma tarde, sin demora. Quería verlos. Quería escuchar sus explicaciones, si es que realmente creían tener alguna. Pero más que eso, quería que me vieran a mí, que me vieran de pie, en mi propio terreno, en mi posición de autoridad. Una autoridad que había ganado con décadas de esfuerzo incansable, dedicación inquebrantable y un mérito innegable. La tarde llegó con una tensión palpable que se podía casi cortar con un cuchillo. La sala de reuniones era grande, fría y con una iluminación demasiado dura. Yo estaba sentado en la cabecera de la mesa, un símbolo silencioso de mi posición, junto al jefe de RRHH y el supervisor directo de los guardias. Entraron ellos, el guardia Gómez, quien me había detenido con tanta prepotencia, y el guardia Rojas, que lo había apoyado con una lealtad ciega. Sus rostros eran pálidos, casi verdosos. Sus ojos evitaban los míos, buscando cualquier punto de fuga en la sala. Ya no había rastro de la arrogancia de la mañana, solo una mezcla de miedo palpable y un resentimiento mal disimulado, como si yo fuera el culpable de su propia imprudencia. «Buenas tardes», dije, mi voz tranquila, mesurada, pero cada sílaba estaba cargada de una intención inquebrantable, como el peso de una sentencia inminente. «Supongo que saben perfectamente por qué están aquí, ¿verdad?». El jefe de RRHH explicó el proceso con un tono oficial y sin emociones. La investigación formal. Las posibles consecuencias disciplinarias, que podían ir desde la suspensión hasta la terminación de su empleo y la revocación de sus licencias. Los guardias seguían en silencio, sus miradas fijas en la madera pulida de la mesa, incapaces de sostener el contacto visual. Era el silencio denso y pesado de quien sabe que está completamente atrapado, arrinconado, pero aún no quiere, o no puede, admitir la magnitud de su error. «Guardia Gómez», continué, rompiendo el silencio, «describa en sus propias palabras lo que sucedió esta mañana, desde su perspectiva individual. Queremos escuchar su versión, con lujo de detalles». Gómez tartamudeó, su voz apenas un hilo. Intentó justificar sus acciones. Habló de protocolos de seguridad, de conducta sospechosa que había detectado en mí. Pero sus palabras sonaban vacías, huecas, carentes de cualquier convicción genuina. Su historia se desmoronaba bajo el peso innegable de la verdad y las grabaciones. Mencionó mi mochila, mi actitud evasiva, cualquier cosa que pudiera desviar la atención de lo obvio, su prejuicio. ¿Y qué fue exactamente lo que le pareció sospechoso de mi mochila, guardia Gómez?, pregunté, mirándolo fijamente, sin parpadear. ¿O de mi actitud? ¿Podría ser específico? ¿Podría indicarme el protocolo exacto que yo violé con mi actitud? No pudo serlo. Se enredó cada vez más en sus propias mentiras y contradicciones, su frente perlada de sudor frío. El supervisor de los guardias, un hombre mayor de aspecto cansado y que parecía haber visto de todo,
No pudo ocultar un suspiro de profunda desaprobación. Era evidente que esta no era la primera vez que se enfrentaban a este tipo de situación con miembros de su equipo, y la frustración era palpable en su rostro. Guardia Rojas, me dirigí al otro guardia, que hasta ahora solo había asentido con la cabeza, de forma nerviosa, apoyando la versión de su compañero por miedo o por lealtad. ¿Usted también percibió la misma conducta sospechosa que su compañero en mi persona? Rojas tragó saliva ruidosamente, el sonido resonando en la sala. Sí, señor, el compañero Gómez me alertó y yo procedí a asistir. Es el procedimiento estándar. Su voz era apenas un susurro inaudible, un intento desesperado de apegarse a una norma que no aplicaba. La cadena de mando, la lealtad mal entendida entre colegas, todo se desmoronaba. ¿Y en qué momento mi identificación oficial, claramente visible en mi uniforme y con mi título de jefe de seguridad aérea, dejó de ser válida para ustedes? Pregunté, mi voz firme, y el silencio que siguió a mi pregunta fue atronador, más fuerte que cualquier grito. ¿En qué momento mi palabra, mi rango, mi persona, dejó de tener peso para ustedes, a pesar de todas las pruebas que tenían delante de sus ojos? El jefe de RRHH intervino de nuevo, aclarando de forma concisa los procedimientos inquebrantables para una identificación válida en un entorno aeroportuario para personal autorizado. Los guardias sabían perfectamente que habían ignorado deliberadamente todas las señales. Habían actuado puramente por prejuicio, no por protocolo, no por un procedimiento de seguridad genuino. Y ahora estaban allí, comenzando a pagar el precio de su ceguera y su arrogancia. La reunión se prolongó, por lo que parecieron horas interminables. Cada detalle fue revisado, cada excusa, por insignificante que fuera, fue desmantelada con lógica implacable. Yo escuchaba con una calma exterior que, lo sabía, resultaba casi intimidante para ellos. No había ira descontrolada en mi voz, solo una determinación férrea, inquebrantable, porque no se trataba solo de mí. Se trataba de cada persona que alguna vez había sido juzgada, detenida o humillada simplemente por su apariencia. Se trataba de establecer un precedente claro, de enviar un mensaje rotundo a todo el sistema. Al final, les informaron que serían suspendidos inmediatamente de sus funciones, sin goce de sueldo, en espera de la resolución final de la investigación interna y externa. Sus licencias de seguridad serían revisadas a fondo, y existía una alta probabilidad de que fueran revocadas. La atmósfera en la sala se volvió aún más pesada, pero esta vez el peso de las consecuencias recaía aplastantemente sobre ellos. Cuando salieron de la sala, sus espaldas encorvadas, sus cabezas agachadas, sentí un leve cansancio, una fatiga profunda. No era una victoria completa, era el inicio, apenas el comienzo, de una batalla mucho más larga y compleja. Sabía que esto iría más allá de estos dos hombres. Sus acciones eran un síntoma de un problema mayor. Era una oportunidad invaluable para limpiar el sistema, para erradicar las malas prácticas, para recordar a todos que la seguridad, la verdadera seguridad, es para todos los pasajeros y el personal, sin excepción, y que la discriminación racial no tiene lugar ni tendrá jamás bajo mi mando en este aeropuerto. Cerré los ojos por un momento, respirando hondo. El camino que tenía por delante sería difícil. Habría resistencia, silenciosa y abierta, de aquellos que preferían el statu quo. Pero mi decisión estaba tomada, inquebrantable. No podía permitir que esto quedara impune, ni ahora ni nunca. Por mí, por el legado de mi familia, por todos los que alguna vez habían sentido el aguijón amargo de la injusticia racial. Mañana, la verdadera reforma comenzaría.
El silencio se hizo denso, más pesado que el aire mismo. Mis palabras, sencillas y directas, habían caído como piedras sobre los hombres que minutos antes me trataban como un criminal. La placa, mi identificación oficial, era ahora un objeto incendiario en sus manos temblorosas. Sus rostros, antes llenos de una autoridad arrogante, se habían vaciado de color. El shock se apoderó de ellos, una onda expansiva de pánico. El agente más joven, el que había sido el más vociferante, dejó caer su radio. Sonó contra el suelo laminado con un ruido metálico que rompió la quietud. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ni un sonido. El otro, el que me había empujado, se quedó inmóvil, sus ojos fijos en mí. Luego en la placa, luego de nuevo en mí, como si tratara de resolver un rompecabezas imposible. «Jata, jefe de seguridad aérea, ¿usted?», balbuceó finalmente el segundo agente, su voz apenas un susurro. La incredulidad se mezclaba con un miedo creciente. No respondí de inmediato. Los miré a cada uno, permitiendo que la realidad se asentara. No era una victoria que me diera alegría. Era el eco amargo de todas las veces que la piel, y no el carácter, había sido mi condena. Era el peso de una responsabilidad que nunca había querido usar de esta manera. Pero era necesaria. «Así es», dije, mi voz tranquila, sin rastro de la ira que había sentido momentos antes. «Y acaban de detenerme, interrogarme y agredirme físicamente sin causa justificada, aquí, en mi propia área de trabajo». El pánico se intensificó. El agente joven se llevó las manos a la cabeza. El otro buscó a su alrededor, como si esperara que la tierra se lo tragara. Una pequeña multitud de viajeros curiosos había comenzado a formarse, atraída por la tensión. Susurros y miradas juzgaban la escena. Llamé a mi oficina con mi propio teléfono. «Necesito que el supervisor de seguridad, el director del aeropuerto y mi equipo de investigación interna se reúnan conmigo en la sala de conferencias principal. Ahora». Y sí, traigan las grabaciones de seguridad de este pasillo de los últimos 20 minutos. Mi voz era clara, concisa. La gente a mi alrededor escuchaba cada palabra. Los agentes de seguridad que me habían detenido se miraron. El sudor frío perlaba sus frentes. Sabían lo que eso significaba. Sabían que sus carreras, sus vidas, estaban a punto de cambiar drásticamente. Pero en sus ojos todavía veía una sombra de incredulidad, una resistencia a aceptar que habían cruzado una línea con la persona equivocada, que no había sido la persona equivocada, sino cualquier persona. El supervisor de seguridad, un hombre que me conocía bien, llegó corriendo, su rostro arrugado por la preocupación. Me vio de pie, imperturbable, con los dos agentes pálidos a mi lado. Sus ojos se abrieron de par en par. No necesitaba que le explicara. La escena hablaba por sí sola. «Jefe», dijo, su voz apenas audible. «No entiendo. ¿Qué está pasando aquí?» Lo miré fijamente. «Lo vas a entender muy pronto, y te aseguro, te dolerá el estómago cuando lo hagas». Entramos en la sala de conferencias. La tensión era palpable. Los agentes de seguridad involucrados fueron escoltados por otros oficiales, sus rostros bajos. La pantalla grande se encendió, mostrando las imágenes de seguridad. El director del aeropuerto, un hombre con quien había trabajado durante años para establecer protocolos estrictos contra el perfilado racial, se sentó con un semblante sombrío. «Reproduzcan las imágenes desde hace 20 minutos», ordené. La sala se sumió en un silencio sepulcral mientras el video se reproducía. Cada interacción, cada palabra, cada empujón, mi intento de explicar, la incredulidad de los agentes, su escalada y luego el momento en que saqué mi placa. El director del aeropuerto se cubrió la cara con las manos.
El supervisor de seguridad se puso de pie, sus nudillos blancos por la presión. Los agentes involucrados no podían ni mirarse. Sus argumentos se desmoronaban bajo el peso irrefutable de la evidencia. ¿Alguna pregunta?, pregunté con calma, mi voz resonando en la sala. No hubo ninguna, solo suspiros, lamentos silenciosos. La vergüenza y la indignación llenaban el aire. Para mí, no era una simple venganza. Era la confirmación de que incluso con todas las políticas y entrenamientos, el prejuicio seguía siendo un virus que se propagaba. Una batalla constante. Ordené que los agentes fueran relevados de sus funciones de inmediato, con una suspensión administrativa y una investigación completa. No era una decisión fácil, pero era la única. La justicia no podía esperar, ni la dignidad. Mientras la reunión continuaba, mi mente viajaba. No solo pensaba en estos dos hombres, sino en el sistema que, de alguna manera, les había permitido actuar así. ¿Cuántas veces había sucedido esto sin que el jefe de seguridad aérea estuviera involucrado? ¿Cuántas personas, simplemente por su apariencia, habían sido humilladas, acosadas, sin tener la placa para revertir la situación? Mi teléfono sonó. Era mi esposa. Cariño, ¿todo bien? Te escucho extraño. Hice una pausa. ¿Sabes? Necesitamos hablar de algo. Hoy tuve que recordarle a mucha gente quién soy y por qué es tan importante que nunca olviden el significado de la justicia. Ella esperó. Sabía que había algo más. No era el final de la historia, era solo el principio de lo que venía ahora. La verdadera batalla para asegurar que esto nunca, nunca más, le pasara a nadie más. La mañana siguiente sería larga, llena de decisiones difíciles y de la ardua tarea de sanar una herida profunda en el corazón de la seguridad. Mi paciencia, pensé, era una cuerda de violín estirada al máximo. Podía sentir la tensión, el momento justo antes de que se rompiera o resonara con una melodía inesperada. Los dos guardias, sus nombres, ahora sabía, eran Smith y Davis. Seguían de pie, mirándome con una mezcla de fastidio y una superioridad que me hervía la sangre. ¿Va a cooperar, señor?, espetó Smith, su mano rozando su arma como una amenaza silenciosa. ¿O tendremos que llevarlo a un interrogatorio más formal? Davis asintió, su rostro una máscara de dureza. No juegue al héroe. Sabemos quién es usted. Solo un tipo problemático que cree que las reglas no aplican para él. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿De verdad saben quién soy?, pregunté, mi voz baja, casi un susurro. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Smith se burló. Claro que sí, un pasajero más que se cree muy listo, pero el sistema siempre gana, ¿no es así? En ese instante llegó la llamada que yo sabía que llegaría. El walkie-talkie de Smith chirrió. Lo levantó, escuchando con un ceño fruncido. La voz al otro lado era urgente, autoritaria. Agente Smith, necesito que traiga a ese hombre al que tienen detenido a mi oficina de inmediato. El director Peterson está exigiendo respuestas. Y se lo digo de una vez. Las cosas se van a poner muy feas para usted y Davis. Smith palideció. Miró a Davis, luego a mí, la confusión ardiendo en sus ojos. ¿El director Peterson? ¿Por qué quiere verme a mí por esto? No sé, Smith, replicó la voz. Solo haga lo que le digo, y rápido. Hay un lío aquí, un lío enorme. Smith bajó el walkie-talkie, sus movimientos torpes. La arrogancia se había desvanecido de su rostro, reemplazada por un miedo repentino. Nos quieren en la oficina del jefe de seguridad, le dijo a Davis, con un tono de voz mucho más bajo. Algo está pasando. Davis se encogió de hombros, todavía un poco reacio. ¿Y este tipo? Lo arrastramos con nosotros. Él va con nosotros, dije yo,
mi voz clara y resonante ahora. De hecho, él nos guiará. Los dos guardias me miraron, perplejos. Smith, sin embargo, parecía tener una pizca de sospecha en sus ojos. Me señaló hacia la salida del área de seguridad. Está bien, pero sin trucos. Caminé delante de ellos, mis pasos firmes y deliberados. Sentía las miradas de los pasajeros, de otros empleados, algunos curiosos, otros indiferentes. Mi mente estaba en calma, lista para el siguiente acto de esta obra que ellos mismos habían iniciado. Al llegar a la oficina del jefe de seguridad, una figura imponente con un uniforme impecable estaba de pie junto al escritorio. Su rostro, una mezcla de preocupación y furia. Era Mark Jenkins, el verdadero jefe de seguridad del aeropuerto, mi segundo al mando, y junto a él estaba el director Peterson, la máxima autoridad, con la cara roja de la indignación. Mis dos guardianes se detuvieron abruptamente al verlos. Smith y Davis se cuadraron, con los ojos bien abiertos. «Señor Jenkins, señor Peterson», comenzó Smith, tartamudeando ligeramente. «Aquí está el sujeto que...» «Silencio, agente Smith», rugió Peterson, interrumpiéndolo. Su mirada se fijó en mí, y una sonrisa de alivio, seguida de una de seriedad, cruzó su rostro. «Marcus, ¿estás bien? Por el amor de Dios, hombre, ¿qué ha pasado aquí?» Smith y Davis se quedaron petrificados. Sus ojos se abrieron como platos, primero mirando a Peterson, luego a Jenkins y finalmente a mí. Sus mandíbulas cayeron, sus cuerpos se tensaron. La comprensión, lenta y dolorosa, se estaba instalando en sus mentes. Me acerqué a Peterson y le estreché la mano con una calma que me costó mantener. «Estoy bien, director. Solo un pequeño chequeo de rutina». Mi voz era tranquila, pero la implicación era una lanza. «¿Chequeo de rutina?», exclamó Peterson, indignado. Se volvió hacia Smith y Davis, sus ojos lanzando llamas. «Ustedes dos, ¿saben a quién han estado hostigando? ¿Saben a quién han tratado como a un criminal?» Los guardias se encogieron, sus caras completamente desprovistas de color. Era evidente que el terror los había invadido. Smith, el más agresivo, balbuceó. «Señor, señor, nosotros no sabíamos...» «No sabían», tronó Jenkins, dando un paso adelante. «¿Es esa su excusa para perfilar a un hombre por el color de su piel? ¿Para faltarle al respeto? ¿Para usar la fuerza sin motivo?» Me volví hacia los dos guardias, mi mirada fija en cada uno de ellos. «Para que quede claro», comencé, mi voz tranquila pero cargada de autoridad. «Estos dos caballeros me detuvieron, me registraron de arriba abajo, interrogaron mi propósito en el aeropuerto, cuestionaron mi identidad, y lo hicieron con desprecio, con presunción, basados, sin duda, en lo que creían ver». Davis, que hasta entonces había sido más silencioso, intentó hablar. «Pero, señor, usted no se identificó. Si lo hubiera hecho...» Lo corté con un gesto de la mano. «¿Debo identificarme ante cada agente de seguridad cada vez que camino por este aeropuerto? ¿Debe mi cargo ser mi escudo contra la ignorancia y el prejuicio? ¿Debo llevar un cartel que diga «Soy el jefe de seguridad aérea», para ser tratado con la dignidad básica que cualquier pasajero merece, sin importar su color de piel? El silencio que siguió fue atronador. Peterson y Jenkins observaban con rostros sombríos. Los dos guardias estaban temblando visiblemente. Su carrera, lo sabían, pendía de un hilo. «Agentes Smith y Davis», dijo Peterson, su voz fría como el acero, «se les suspende de inmediato, sin goce de sueldo, en espera de una investigación completa. No hace falta decir que sus acciones son una vergüenza para este aeropuerto y para el uniforme que llevan. Mark», dije, mirando a Jenkins, «asegúrate de que el protocolo de seguridad se revise en profundidad. No solo las reglas, sino el espíritu detrás de ellas.
Necesitamos asegurarnos de que la capacitación sobre prejuicios inconscientes sea más que una formalidad, que sea una transformación. Jenkins asintió, su mirada fija en mí con respeto y entendimiento. Así se hará, Marcus. Me acerqué a los guardias que ahora miraban al suelo, vencidos. Esta no es una cuestión personal, les dije. Es una cuestión de principios. Ustedes no solo me faltaron al respeto a mí, le faltaron al respeto a todos los pasajeros de este aeropuerto que esperan ser tratados con justicia y sin prejuicios. Le faltaron el respeto a la integridad de nuestra seguridad. Smith levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Señor, lo siento mucho. Nunca quise... No me lo diga a mí, respondí, sin una pizca de calor en mi voz. Dígaselo a cada persona que ha sido juzgada por su apariencia. Dígaselo a cada persona que ha sentido la humillación de la discriminación. Y lo que es más importante, demuéstrenlo con sus acciones, si es que alguna vez tienen la oportunidad de volver a ponerse este uniforme. La escena había terminado. La humillación se había transformado en un momento de cruda, innegable justicia. Salí de la oficina, dejando a Peterson y Jenkins para lidiar con el papeleo y las consecuencias. Caminé por los pasillos del aeropuerto, no como un pasajero cualquiera, ni como un criminal, sino como un hombre que había defendido su dignidad y la de muchos otros. Sentí una mezcla de cansancio y una extraña paz. No era la venganza lo que buscaba, sino la equidad. La justicia poética se había manifestado, no con violencia, sino con la pura fuerza de la verdad y la autoridad legítima. Las miradas que recibía ahora eran diferentes. De respeto, quizás, o de curiosidad, pero ya no de desdén. El camino por delante era largo. La lucha contra el prejuicio nunca termina. Pero hoy, en este aeropuerto, se había ganado una pequeña pero significativa batalla. Y en mi corazón sabía que era solo el principio. Había que asegurarse de que esto, o algo parecido, no le pasara a nadie más, nunca más. Y esa era mi siguiente misión. Mi verdadero trabajo como jefe de seguridad aérea iba mucho más allá de las cámaras y los protocolos. Era proteger a todos, sin importar cómo se vieran.